Vamos a orar de nuevo. Padre amado, gracias te damos por acompañarnos, por todo cuanto los hermanos contribuyen con los mensajes que nos entregan. Gracias te damos por la semana transcurrida, en la que comienza, por los hogares que están representados aquí. Dale sabiduría, paciencia y dirección de lo alto a los padres que tal vez se desesperen por causa de los hijos que tal vez los ven no en buen camino. Pero tú sabes mucho mejor, sabes cómo corregir a quienes reclaman corrección. Pedimos, Señor, que tu palabra sea presentada con claridad. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy el tema es medio raro. ¿Cuántos nombres tiene Satanás? Y dirá, ¿yo para qué quiero eso? No, es bueno, así lo conocemos mejor porque por algo los tiene. Por ejemplo, cuando un gobernante logra superar las protestas por la tiranía que el flamante individuo que está al frente instaura, lo llaman tirano, opresor, gorila, criminal y otros títulos poco atractivos, despectivo y todo eso. Pero sus seguidores lo llaman mariscal, general, lo mismo que generalísimo, patriota, comandante y otros tantos títulos. ¿Se dieron cuenta que estos son los títulos? Depende de qué labios vienen. La Biblia no oculta al más destacado de estos opresores, pero la cosa empeora mucho más cuando el personaje de quien hablamos llegue a encarnarse y asuma el poder mundial. Realmente el anticristo y Satanás son sinónimos. Lo que ocurre es que Satanás no se presenta en cuerpo, a menos que lo veamos en cuerpos de ciertos individuos a los que no podemos aguantar. Pero generalmente él es un personaje que sabe cómo escurrirse de la vista. Sus seguidores lo llaman tienen todo tipo de nombres. Por ejemplo, en Génesis 3, 1 al 6, le recomiendo tener su bolígrafo a mano y algo para poder anotar. Algunos podrán anotar algún tipo de, si quieren, algo de tema también, y otros solamente la cita bíblica. Esto va a ser suficiente. Cuando Dios creó todas las cosas, incluyendo al hombre, los animales, etc., dice así la Biblia en Génesis 3, 1 al 6. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría.
y comió de su fruto y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Muy obediente era Adán, ¿no? Le hacía caso a esta mujer que resultó en poco menos que bruja. Bien, hay otros nombres que él tiene. Por ejemplo, el mentiroso. Si hay algún experto en mentira, aquí lo tenemos. En 1 Juan 2, 22 al 24 dice: ¿quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es mentiroso, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Conocen ustedes algún grupo que anda difundiendo atalaya y dice que Jesús no es Dios? Bueno, aquí está la respuesta. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. ¡Qué atrevimiento decir testigo de Jehová! Cuando ni siquiera lo tiene, lo conoce para nada, porque nunca reconoció que el Jehová del Antiguo Testamento o en la Biblia realmente es coigual con Jesús. No hay problema. Lo que habéis oído, más adelante 24, desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. 1 Juan 2, 22 al 24. Luego otro nombre, el hijo de perdición, el hombre de pecado, sigue diciendo. Y esto en Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses 2, 3 y 4. Oiga esto: nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. 2 Tesalonicenses 2, 3 y 4. Luego, el inicuo es otro nombre de este fantástico personaje. 2 Tesalonicenses 2, 8 y 9. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Hasta aquí la cita bíblica, 2 Tesalonicenses 2, 8 y 9. Luego, la bestia, en Apocalipsis 13, 1 al 4 y 11, 7 y 8. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, y su trono, y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que le había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Apocalipsis 13, 1 al 4. Y luego en Apocalipsis 11, en el mismo capítulo,
versículos 11, el mismo 13, pero versículo 11 y 7 y 8. Cuando hayan acabado su testimonio, habla de los dos testigos, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá, y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Aquí está el capítulo 11 de Apocalipsis, versículos 7 y 8. Ahora es notable que Juan no pudo, comparar a esta bestia con otras tantas, parecidas, que Juan se fue aparentemente uno diría, fue a un zoológico para buscar una comparación de varias bestias y afortunadamente las encontró. Nos dice que primero, la bestia era semejante a un leopardo. Segundo, sus pies eran como de oso. Ese tipo de bestia no existe, pero Juan tuvo que combinar varias de ellas porque aparecerá desde luego llegado el tiempo. Tercero, su boca como boca de león. Finalmente, el dragón le dio su poder y su trono. El dragón es Satanás. Y grande autoridad. A nadie le dio tanto como a este personaje, que es ni más ni menos que el anticristo. Ahora, ¿por qué la bestia subía del mar? Bueno, vamos a examinar un poco qué quiere decir en la Biblia cuando habla así en esta forma del mar. Vean en Isaías 17:12. Isaías 17:12. Hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar, murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Ya mismo en estos días estamos viendo lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, y aunque no todos los países están unidos con bombas y todo esto, sino algunos pocos allí, por ejemplo Israel tratando de defenderse de la amenaza de los que están en Gaza. Bueno, yo no necesito adentrarme en esto porque ustedes, si miran internet, saben lo mismo que yo. Pero, ¿qué significado tienen las aguas de donde se levantó esta bestia? Bueno, para cuando esto esté ocurriendo, el auge de la bestia o de la falsa iglesia, Naciones Unidas, y todo cuanto hay de organizaciones mundiales, se unan a la sombra de esa bestia y le darán el poder, la apoyarán desde luego. Ahora, la bestia desde luego los vencerá porque Él es el Señor, luego mata a la bestia. Y Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que la bestia no podrá llegar lejos, no importa cuánta fuerza tenga. Cuando la Biblia dice que mató con su espada desde las alturas, la espada aquí significa simplemente la palabra de Él. Él dice la palabra y el pueblo enemigo que debe ser destruido será destruido. No habrá mucho que esperar. Fíjense esto, Apocalipsis 17, 14 y 15. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto,
donde la ramera se sienta, o sea, la falsa iglesia compuesta por todo tipo de creencias, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Hasta aquí Apocalipsis 17, 14 y 15. Bueno, aquí se acabará el festín, yo diría, que parecía irresistible, porque ahora la falsa iglesia mundial, perfectamente unida, bajo la fuerza de cientos de miles y millones de miembros, el derrumbe será terriblemente impactante. Y esto se debe, digamos, al Señor que destruye al causante de toda la situación. Cuando vemos que tanta gente inocente muere, chicos y grandes y de todo, debido a las bombas que tiran, los cohetes, y vimos hace poco lo que ocurrió allá en Ucrania, cuando bajaron un avión, y ahora pelean quién tiene la culpa, si son los ucranianos o son los rusos. Eso no importa ya mucho, la gente ya murió y se acabó. Eso da origen a una tercera guerra que sin duda alguna abarcará todo el mundo. Pero nosotros no tenemos que preocuparnos o afligirnos de ninguna manera. Tenemos que saber que el Señor maneja eso y ya no hay más ningún tipo de temor, porque esto debe ocurrir. Se nos dice en su palabra y se va a cumplir. Esto no será alterado. Otro nombre, agreguemos a uno más: sanguinario y engañador. Salmo 5, versículos 5 y 6. Los nombres tienen que coincidir con su oficio. Uno se pregunta, ¿por qué tantos nombres? Hay como 23 nombres. Bueno, o 22 por lo menos. Entonces, es en base a sus múltiples acciones. Es increíble lo que va a ocurrir con este individuo, sanguinario y engañador. Salmo 5, versículos 5 y 6. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. El hombre sanguinario y engañador, noten bien, él, singular, abominará Jehová, o mejor dicho, al hombre, abominará Jehová. Salmo 5, 5 y 6. Luego, el malo, otro nombre, el malo. Salmo 10, 2 al 4. Con arrogancia el malo persigue al pobre. Será atrapado en los artificios que ha ideado. Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Y bueno, ¿qué puede pensar en Dios Satanás, verdad? Salmo 10, versículos 2 al 4. Aquí el salmista realmente nos hace ver cómo Satanás vuelca su arrogancia persiguiendo al pobre y mayormente a los cristianos jóvenes. En 1 Pedro dice, en 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esto de manera especial, muy, muy especial, para jóvenes, tanto señoritas como muchachos.
y luego el hombre de la tierra. Nada tiene que ver con el cielo, ni ahora ni el futuro. En el Salmo 10, 17 y 18 dice: el deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar, al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Salmo 10, 17 y 18. Bueno, por lo visto, Satanás no visita otros planetas, pero nuestro planeta sí. Por eso tenemos lo que tenemos. Él no va a Marte, a Júpiter, a ningún otro planeta, pero a la Tierra le encanta mucho. Allí estaban Adán y Eva, y él sabía por dónde iban las cosas. Le pareció que ya todo estaba bastante encaminado cuando logró que Adán y Eva cometieran la falta que cometieron, al desobedecer a Dios. Entonces estaba ya aparentemente feliz, satisfecho con haber logrado con la, población terrestre. Y ya está. Ahora, otro nombre, el poderoso, Salmo 52, 1. Ahora, ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Siempre Salmo 52, 1. Luego, Él es además enemigo. Hay muchos enemigos, pero Él inyecta la enemistad en cada uno de nosotros individualmente. Por eso hay mejores y peores, pero siempre enemigos. En el Salmo 55, 1 al 3, escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo. ¿No es cierto que uno puede oír en cierto modo su voz? Sí, ya sea literalmente por causa de algunos individuos que lo blasfeman, o lo sentimos en nuestra mente y corazón. Por la opresión, dice, del impío, porque sobre mí echaron iniquidad, y con furor me persiguen. Esto Salmo 55, 1 al 3. En buen sentido de esta petición del salmista, David es una, desesperada petición de socorro. No sé cuántos de nosotros a veces nos vemos en verdadero aprieto y ni siquiera podemos dormir tranquilos. No hablemos ya de enfermedad física, algo así total. El cristiano dice, no tengo mucho por qué seguir aquí en la tierra y para ir al cielo estoy preparado. Ya está. Si alguien me dice a mí, ¿y a usted le gustaría ir al cielo? Si no tuviera las responsabilidades que tengo, sí. Todo el trabajo que estoy haciendo a mí me gusta mucho. Por un lado. Por el otro lado, yo veo la gran necesidad que existe. Y eso es demasiado importante. Cualquiera de ustedes, si viera las cartas que recibimos virtualmente cada día, de la necesidad que hay, y no hablemos ya de acá, México, España, Holanda, Argentina, Brasil, de todas partes. Y yo digo, no es que no hay gente allí para que ayude, pero obviamente si ellos buscaban algún tipo de socorro, a nosotros nos encontraron. Y entonces si nos encontraron a nosotros, ¿cómo es eso? ¿No guió la mano de ellos de parte de Dios para que no busquen cualquier cosa
que busquen la sana doctrina, porque eso es lo que buscaban, tal vez sin saberlo incluso. En los versículos, bueno, vamos a partir a otro. El angustiador es otro nombre de él. Salmo 74, 1 al 11. 74, 1 al 11. ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia. Este monte de Sión, donde has habitado, dirige tus pasos a los asolamientos eternos, a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. Tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas. Han puesto sus divisas por señales. Se parecen a los que levantan el hacha en medio de tupido bosque. Ahora, con hachas y martillos, han quebrado todas sus entalladuras, han puesto a fuego tu santuario, han profanado el tabernáculo de tu nombre, echándolo a tierra. Dijeron en su corazón, destruyámoslos de una vez, es decir, destruir a Israel de una vez. ¿Acaso no es esto lo que están diciendo tanto los iraníes como los palestinos y tantos otros? Destruir y se acabó. Intentó Hitler hacerlo en la Segunda Guerra Mundial, no lo logró, pero ahora hay otros que le siguen. Yo nunca hubiera pensado que habría tanto auge en pro del antisionismo, o sea, antijudíos. Pero hay, ¿por qué? El odio. ¿Odio de quién? De Satanás. Él tiene a su gente, a la que usa. Y no es que la gente así nomás, sí, lo hacen. Piense en las Naciones Unidas, en las iglesias carismáticas, en esos pastores también. Todos ellos están en lo mismo. A muchos les conviene que Israel sea destruido, porque muy pocos saben del final de Israel, pero sospechan que puede ser un remanente que no los dejará libres y que el Señor los usará para que judíos o no lleguen a serle fieles en la parte final. Para nosotros es a veces difícil entender todo esto, pero es un hecho, mirando muy de cerca. Vamos a ver, hay más aquí de sus nombres, de este caballero que madruga mucho. Ya leímos del angustiador. Con todo, aquí está la oración, el antídoto para no desesperarse demasiado. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Salmo 110, 5 y 6. No olvidemos eso, es demasiado importante. En el libro de Zacarías 12,
2-10 dice: He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán. O sea, aquí, cuando dice todas las naciones, está diciendo qué significan esas piedras y por qué los hombres serán destruidos. La iglesia ya no estará acá para eso. En aquel día, dice Jehová, versículo 4, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos. El caballo acá no significa el caballo que anda por ahí comiendo pasto y relinchando, no. El caballo en esa época, cuando escribió Zacarías, era el medio más rápido en la guerra para moverse de un lugar a otro. Y luego dice en el versículo 5, y los capitanes de Judá dirán en su corazón, Jehová de los ejércitos, esperen, vamos a leer desde el 4, versículo 4. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todos los caballos y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá, luego sigue, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera, y los capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén, en Jehová de los ejércitos, su Dios. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña, y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. ¿Qué va a pasar al final con los vecinos de Israel? Los palestinos, Jordania, y todos esos países que están ahí nomás, serán rechazados por Dios porque son tierras que pertenecen de parte de Dios a los israelíes. No hay vuelta que dar. Dice en versículo 7, y librará Jehová las tiendas de Judá, primero para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Ahora se entiende que no se habla aquí que físicamente las naciones irán allí a la tierra de Israel, sino que ahora es tan fácil entender esto. ¿Quién no sabe qué son las Naciones Unidas? Bueno, allí es donde se vota qué hacer y qué no hacer. Todavía no estamos en lo peor, pero llegará el momento cuando esas Naciones Unidas, cuyo fin es realmente destruir a Israel, ya han descartado a Dios en todo sentido de la palabra.
Ahora será necesario destruir a Israel, porque ellos no dejarán doblar su brazo y seguirán confiando en su Dios. Ellos no aceptaron, como nosotros entendemos, a Jesús como su Mesías. Todos lo sabemos. Pero escúcheme bien, Dios no los dejó a ellos. Ellos dejaron a Dios. Dios nunca los dejó a ellos. Si uno lee con cuidado la Biblia en el Antiguo Testamento, va a notar que cada vez que ellos se alejaron de Dios, Dios de todos modos los buscó, los rescató. Tomemos un ejemplo muy sencillo. En el huerto, cuando pecó Adán y Eva, pecaron, se escondieron. ¿Qué hizo Dios? ¿Quién buscó a quién? Dios los buscó a ellos. Y Adán dijo, oí tu voz y me escondí. Dice, ¿comiste del árbol que yo te dije que no comieras? Muy sencillo fue, muy claro. Porque más adelante, en el capítulo 3 de Génesis, versículo 21, porque Adán había dicho, me vi desnudo y por eso me escondí. Ahora, la desnudez de él no era necesariamente de ropa, porque gajos u hojas de higuera no tapan nada, apenas la nariz podrían tapar, pero ¿quién se tapa la nariz? ¿Qué problema tiene la nariz para que la gente lo vea? No, ahí había otra cosa peor. Ellos, antes del pecado, tenían un cuerpo que nosotros lo tendremos cuando ya tengamos que comparecer ante el Señor. Por eso dice allá en 1 Juan que seremos semejantes a Él, a Cristo, porque le veremos tal como Él es. Para ver hay que tener ojos, hay que tener cuerpo, y ese cuerpo será totalmente otra cosa. Muy importante que recordemos esto. Pero con todo esto, cuando pasamos ya, como digo, al versículo 21 de Génesis 3, aparece ya que el Señor los vistió. ¿Con qué? Con algún tipo algún cuero, vamos a decirlo. Con eso, y para que ocurra eso, un animal tenía que dar su vida. La mayoría de quienes hablan de ese texto, con pieles, dice literalmente, sospechan que era algún cordero. O sea, desde allí ya se hablaba del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En esa desnudez se podía ver el perfil del pecado. Y ya allí Dios quitó el pecado del mundo, no solo de Israel. Así que cuando dicen, bueno, la salvación se pierde o no se pierde, no. Yo soy salvo desde el momento que Él salvó al mundo, cuando vivían solamente Adán y Eva, de ahí en adelante. Y aquellos que preguntan, ¿cómo, de dónde sacan que Adán y Eva se irán al cielo? Si ellos no van, yo tampoco voy. Y ninguno de ustedes tampoco. Todos hemos perdido todo. No, Dios es justo. Es tan maravilloso todo esto cuando comenzamos a verle desde el ángulo bíblico que no hay vuelta que dar. Escuche esto, en Romanos 11, 25 al 33. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, Dios espera que más gentiles formen parte de la familia de Dios. Y luego dice, y luego todo Israel será salvo.
como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo, dice Dios, quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, los antepasados desde Abraham en adelante, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Es decir, es algo así como decir, uno diría, eso parece un juguete. Bueno, es muy sencillo. Es decir, los judíos rechazaron a Jesús como Mesías. Era Mesías de ellos. Los demás paganos ni idea tenían de qué se hablaba. Luego los gentiles, sí, cuando se le predicó primero en la parte de Asia Menor, donde está Turquía hoy, se le predicó y ellos con gusto recibieron el Evangelio. Pero los judíos no querían continuar recibiendo. Entonces tiene que entrar la plenitud de los gentiles. Una vez que entra la plenitud ya puede cerrarse la puerta, pero el Señor está esperando. Si leen con cuidado el capítulo 7 de Génesis acerca del diluvio, verán que hay una parte allí donde dice directamente que entraron todos los animales que tenían que entrar, Adán y Eva, todo. Y luego dice también el día que entraron y todo, y luego esperó 7 días hasta que se cerró. El Señor, Dios, cerró la puerta. La gracia divina para ser salvos como ahora podemos ser salvos tiene su fin. Nosotros no le ponemos fin. Es Dios quien lo hace. Una buena pregunta aquí es, ¿estaremos viviendo el último tramo de la gracia divina para la salvación? Eso no quiere decir que no habrá más salvos después. Sí habrá. Pero también tenemos que tener en cuenta que vienen momentos muy difíciles de la gran tribulación y demás. No voy a entrar en esos detalles porque tomaría demasiado tiempo, pero todo esto nos hace ver lo que todo esto significa. Yo ya hablé de 1 Pedro 5, 8 al 10. El león es un león hambriento. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al que resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Todo esto es 1 Pedro 5, 8 al 10. Ahora, ¿cómo podemos resistir al enemigo, al diablo? Para recargar la batería, ¿qué hacemos? Si la batería pierde su carga, a mí ya me tocó eso más de una vez. A veces dejo la luz prendida y depende cuántas luces están prendidas, tanto tiempo seguirá alumbrando para nada. Entonces yo de mañana voy
abro la puerta y si puedo, si es necesario, arranco. Si arranca está bien, si no hay que llamar a Leonardo para que venga en su auto y sacar el auto afuera y ahí de batería a batería y ya está. Esto que nosotros hacemos los domingos, nos congregamos. Alguien diría, ¿para qué si hablan siempre de lo mismo? Y sí, la Biblia es la misma. El problema es que si habláramos de algo diferente, y si quieren eso, ahí está Abreu con sus baterías, no hay problema. Bueno, allí hay diferente. Satanás siempre tiene algo nuevo, porque para recibir mucho dinerito, y si es dólares tanto mejor, no guaraníes y menos pesos argentinos, entonces para eso hay que cambiar, hay que variar, pero nosotros no podemos hacer eso. Dios es inmutable, su palabra, la Biblia, es inmutable. El Salvador nuestro es inmutable. Si cambiamos, lo único que podemos hacer es regresar al diablo, al viejo amo. Eso sería lo único. Él tiene otros compromisos. Y si usted quiere ir ahí, nadie le va a hacer nada. Pero Satanás siempre ofrece mucho, da poco y se lo quita todo. Aprenda ese dicho, le va a ayudar muchísimo. Ofrece mucho, da poco y se lo quita todo. Esto para jóvenes y mayores, porque el diablo es el mismo para unos y otros. Él puede usar diferentes recursos, es cierto. Por ejemplo, a una persona mayor puede inducirla a que haga gastos que luego se ven aprietos muy serios. Y a un joven no hace falta decir mucho cuáles son sus intentos con los jóvenes. Y arruinan su vida para siempre. Pensaban ser buenos predicadores, buenos hijos de Dios, buenos siervos del Señor, y todo eso. La idea o las ideas eran muy buenas, pero todo esto cuesta. Y si cuesta, hay que recargar la batería. Yo diría, nunca faltar los domingos aquí. Eso ayuda muchísimo al escuchar la palabra y ni que hablar también por la radio. Todavía tenemos por lo menos Radio América que funciona. Hay que seguir trabajando en ese sentido, y hay que seguir orando.